encuentra en el Museo de Memoria y Tolerancia. Y bueno, pues seguramente se incorporará al final de su charla, pero No me te pidió preocupes. que le diera la bienvenida. Como siempre, le Gracias. agradecemos que participe en cada uno de nuestros ciclos, que además sus intervenciones siempre son muy exitosas. Entonces, si no tiene inconveniente, doctor, voy a leer algunas líneas de su semblanza para que la gente lo conozca y lo reconozca en muchos casos, porque ya es, no me acuerdo qué ocasión, número de ocasiones la que está con nosotros, pero voy a leer su semblanza si está de acuerdo. El doctor Jaime del Arenal Finocchio es historiador del derecho, abogado por la Escuela Libre de Derecho. Cursó estudios de posgrado en Historia Jurídica en la Universidad Complutense de Madrid, la maestría de Historia de México en la Universidad Nacional Autónoma de México y obtuvo el doctorado en Derecho en el programa conjunto de las Universidades de Navarra, España y Panamericana de la Ciudad de México. Durante 3 décadas impartió cursos de Historia del Derecho, Derecho Romano y de otras disciplinas afines en la Escuela Libre de Derecho, en la Universidad Panamericana, en el Colegio Michoacán y en el Colegio de México. Es autor de diversos libros y de decenas de artículos especializados en el tema de historia de las ideas y de las instituciones jurídicas novohispanas y mexicanas, y acerca de la consumación de la independencia mexicana, publicados en revistas especializadas, periódicos y libros colectivos de México y de otros países. Ha sido miembro de las juntas directivas o de gobierno de la Escuela Libre de Derecho y del Colegio de Michoacán. Ha participado en decenas de congresos y seminarios en México, Argentina, Chile, Perú, Ecuador, Puerto Rico, Estados Unidos, España, Italia, Alemania, Rusia, Portugal, Bélgica y el Vaticano. Dirigió el Instituto de México en España y fue consejero cultural de la Embajada de México en España de 2007 a 2013, embajador de México ante la República del Ecuador del 2013 al 2017 y embajador de México ante la Santa Sede en los años 2017 y 2018. Es miembro corresponsal de la Academia Mexicana de la Historia, de la Academia Nacional de Historia del Ecuador y del Instituto Internacional de la Historia del Derecho Indiano. Sus líneas de investigación son Historia del Derecho, Independencia de México, Historia Constitucional, Pensamiento Conservador y Católico Mexicano. Algunas de sus obras son Un modo de ser libres, del año 2002, Agustín de Iturbide, del mismo año, Unión, Independencia, Constitución, del año 2010, Historia mínima del derecho en Occidente, del 2016, y Un imperio constitucional, del año 2021. Pues muchas gracias, doctor Jaime del Arenal, por estar una vez más con nosotros, hoy con el tema de México a través de los siglos, con este libro tan importante. Así que lo escuchamos con atención, doctor. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias, te agradezco mucho y te pido que agradezcas en mi nombre al doctor Manuel Ramos Medina, que siempre ha sido muy generoso al confiar en mí para estas charlas de divulgación que tienen ciertamente ya un rancio abolengo en la historiografía mexicana, ¿no? El conjunto de autores, de temas, ya realmente son indispensables, obligatorios para quien quiera enterarse de la marcha actual, del conocimiento de la historia, sobre todo de México, ¿verdad? Entonces, agradecerle al Centro de Estudios Históricos del Grupo Carso nuevamente esta invitación. Bueno, hoy vamos a hablar dentro de este ciclo de México a través de los libros. Vamos a hablar de una obra que casi toma su nombre, o más bien el ciclo tomó su nombre de este libro. Se trata de un libro colectivo de historia de México, publicado en 5 tomos entre 1884, o sea, hace 140 años, y 1889. De febrero, concretamente, de 1884, que apareció el primer volumen, a fines de 1889. Es decir, que se inicia durante la presidencia del general Manuel González y se comienza a publicar en la segunda presidencia de Porfirio Díaz, terminándose en la tercera presidencia de este presidente mexicano. Es un libro de más de 44,000 páginas, un libro voluminoso, con muy buenas ilustraciones, dibujos, retratos, edificios y monumentos de pueblos, ciudades, trajes, mapas, planos en cromos, fotografías, oleografías, fotolitografías y láminas. Un libro perfecta y preciosamente ilustrado. Es un libro que se ha convertido ya prácticamente en un clásico infaltable en las bibliotecas oficiales y en las familiares mexicanas. Desde niño uno, cuando se empieza a interesar por los temas de historia de México, busca deseosamente conseguir este libro. Este libro que se llama
precisamente México a través de los siglos, editado en la Ciudad de México por un editor español, Santiago Vallesca y compañía, pero que realmente se imprimió en Barcelona por la compañía Espasa. 5 tomos, ya habíamos dicho, y un título que realmente revela pues una práctica que va a ser continua ya no solamente en México, sino en todos los países, ¿no? O sea, un título que hace referencia a lo que Edmundo Gorman llamó el esencialismo histórico. Es decir, esto se refiere a una idea de que México, como cualquier otro país, Perú, Estados Unidos, Francia, Inglaterra, han existido siempre desde los tiempos más remotos, ¿no? Y por lo mismo es posible hacerle su historia desde una antigüedad remota hasta nuestros días, ¿no? Esta tesis, que es la propia de las historias patrias, de las historias nacionales, pues no es el momento ahorita de hacerle un cuestionamiento, pero sí hay que recordar que este libro refuerza esa idea esencialista, ¿no? México a través de los siglos. México ha existido siempre y lo que le acaece pasa a través de los siglos, ¿no? Es más interesante entonces fijarnos en el subtítulo, una vez advertido la tesis filosófica que está detrás del título. El subtítulo dice: historia general y completa del desenvolvimiento social, político, religioso, militar, artístico, científico y literario de México, desde la antigüedad más remota hasta la época actual. Aparte de la falsedad implícita en el esencialismo histórico, también hay que decir que no cumplió su objetivo este libro. Realmente es un libro fundamentalmente de historia política y de historia militar, ¿no? Si bien en los tomos 1 y 2, ya veremos, hay algunas concesiones hacia la historia que hoy llamaríamos cultural y que ahí decía artístico, científico, literario y religioso. Fue más bien una historia política y tampoco cumplió con el objetivo de hasta nuestra época actual, porque el libro termina con el triunfo de la reforma sobre el imperio, o sea, hacia 1867 termina el último tomo, el tomo 5. Sigue diciendo en la portada del libro: bajo la dirección del general don Vicente Riva Palacio, e imparcial y concienzudamente escrita, en vista de cuanto existe de notable y en presencia de preciosos datos y documentos hasta hace poco desconocidos, por los reputados literatos, no historiadores, los reputados literatos, desde luego don Vicente Riva Palacio, Alfredo Chavero, Julio Zárate, Juan de Dios Arias, Enrique Olavarría Ferrari y José María Vigil. Aquí es interesante hacer esta acotación. Hoy consideramos a estos 6 autores como historiadores, y de hecho lo fueron. Lo que ocurre es que en el momento en que lo escribieron, no se hace referencia a su calidad de historiadores, sino de literatos. Una simple razón, porque en ese momento, el método de los siglos está en una corriente historiográfica donde todavía la historia está anclada, está vinculada a la literatura. Es una expresión de la literatura, como la poesía, como la tragedia, como el drama, como la novela, como el cuento. La historia también es un género literario, y de ahí entonces que no haya empacho de acudir a distinguidos literatos para que hagan esta historia. Ahora bien, deteniéndose en cada uno de los colaboradores, habría que decir lo siguiente. Bueno, el general Vicente Riva Palacio, hay que decir mucho, es un notable general, jurista, hijo de un jurista, de Mariano Riva Palacio, nieto directo del general Vicente Guerrero, ahí viene su nombre, de Vicente Riva Palacio, un político, después fue diplomático, también historiador y sin duda periodista, un hombre que realmente es un referente de la cultura mexicana de entonces. Él nació en 1832 y murió en 1896, y a él le correspondió hacer el segundo tomo dedicado a el virreinato. Así se llamó el título del segundo tomo, el virreinato. El primer tomo se había encargado a don Alfredo Chavero. Alfredo Chavero había nacido en 1841 y murió en 1906.
fue un literato, un dramaturgo, historiador y político, aunque su fama era más bien de conocedor de las antigüedades mexicanas, sino un experto, cuando menos un conocedor, y como historiador más bien, a partir de este primer tomo, cobró más fama. O sea que en ese momento no tenía una fama todavía muy consolidada, pero por su afición a las antigüedades mexicanas, Riva Palacio confió en él para redactar el tomo primero, que se llamó así, primera época, Historia Antigua. Así se llama cuando uno ve el libro original. El tercer tomo, dedicado a la tercera época, la independencia, fue escrito por Julio Zárate, también un político nacido en Jalisco, historiador también, periodista, hombre público, que había nacido en 1844 y va a morir hasta 1917. El cuarto tomo, que fue dedicado a una cuarta época denominada México Independiente, que va prácticamente de la consumación de la independencia a 1800, al triunfo de la Revolución de Ayutla, 1854-55, fue escrito por Juan de Dios, fue escrito por dos personas porque uno de ellos murió. El primero se le había encargado a Juan de Dios Arias, nació en 1928 y muerto en 1886, precisamente en el transcurso de la publicación de esta obra. Había sido también, como Riva Palacio, militar, político y periodista. Y él hizo los primeros títulos del libro cuarto, dedicado a la consumación de la independencia, pero por su muerte tuvo que ser sustituido por un escritor español, de origen español, no era mexicano, Enrique Olavarría y Ferrari, que había nacido en 1854 y va a morir hasta 1919, pero que tenía fama más que de historiador, de novelista. Ciertamente el compromiso de Olavarría y Ferrari fue grande porque hubo de sustituir a un hombre avesado en las letras y con cierta fama, que era un mexicano como era Juan de Dios Arias. Él hizo la cuarta época, repito, de México Independiente. Después va a venir el último tomo, se encargó a un hombre también, uno de los grandes escritores mexicanos de la época. La quinta época fue dedicado a la Reforma, se llamó el volumen La Reforma, y fue dedicado a José María Vigil, nacido en 1829 y muerto en 1909. Fíjense cómo algunos alcanzaron al siglo XX, inclusive hasta después de la Revolución. Vigil era un literato, maestro, historiador, político, bibliógrafo, fue director de la Biblioteca Nacional de México, un hombre pues con una gran fama también de escritor. Ahora, ¿cuál es la característica de estos 6 autores? Todos eran liberales. Ninguno se puede decir que era un escritor conservador, sino eran de ideología liberal. Por lo mismo, la obra que ellos hicieron, México de los siglos, debe ser considerada como la expresión del liberalismo mexicano acerca de la historia de México. Y un liberalismo mexicano triunfante, es decir, después del triunfo sobre los conservadores, el alzar las campanas, ya no había otra que disputar el poder mexicano, en el gobierno de México, sino el grupo liberal. Y todos estos autores, sean mexicanos o el español Olavarría, eran de ideología liberal. Lo que ocurrió es que ellos se enfrentaron a un reto muy grande, porque hasta entonces, para 1874, los historiadores más connotados mexicanos que habían ya escrito obras de México, pues eran de ideología conservadora, ¿no? Comenzando fundamentalmente por Lucas Alamán, que ya había muerto desde hace unos 30 años antes, pero había escrito una historia de México y unas disertaciones acerca de la historia virreinal de la Nueva España, ¿no? Estaba también ya la obra de Ignacio Álvarez, un zacatecano que publicó una historia de México también en Zacatecas, ¿verdad? Esta historia tiene el mérito de haber ya agrupado el México prehispánico, es decir, mientras que Lucas Alamán nada más hizo cargo del virreinato y de la historia del México independiente, prácticamente hasta la fecha en que muere, Ignacio Álvarez había ya incluido la parte prehispánica. Y otros autores, que si bien no habían escrito historias generales de México, sí habían hecho mucho por el trabajo historiográfico, pero que todos tenían ideología conservadora, o cuando menos moderada, como había sido el caso de Manuel Orozco Iberra,
o francamente conservadora como Joaquín García y Casbalceta, Juan Hernández Dávalos, Francisco El Paso Troncoso, Antonio García Cubas, o el español también, Niceto de Zamacois, que hasta 1882 había publicado una extensísima y voluminosa, 20 volúmenes, Historia de México, mucha de ella fundada en las disertaciones de Alamán y en la historia de Alamán, pero de clara orientación conservadora, pero que hay que ver como la primera gran obra después de Alamán, así de gran compendio de la historia mexicana, donde también incluyó una parte de del periodo prehispánico. El Néctar de los Siglos estuvo editado, decía yo, en 5 volúmenes in folio, o sea, en gran formato, preciosamente ilustrado por un dibujante R. Canto, que es prácticamente el que se encarga de hacer los dibujos, pero también con reproducciones tomadas de los métodos que ya mencioné hace un momento, ¿no? Fotografía, litografías, etc. Tuvo dos presentaciones en su momento, una de gran lujo, una verde de gran lujo, y otra en rojo, ¿no? Esta edición de rojo ha sido la que más se ha editado facsimilarmente y la que realmente ha circulado más en nuestro país. El periódico El Nacional ya anunció en julio del 84 la aparición del primer tomo, ¿no? Y desde entonces, desde 84 hasta nuestra fecha, hasta nuestros días, es una obra que se ha editado en múltiples ocasiones, pero sin embargo no se tiene muy clara conciencia de cada una de las ediciones. Tenemos las ediciones facsimilares, sin duda, que la primera fue ya editada en 1900, la segunda edición también por el propio Santiago Vallesca, pero que también fue una obra que da paso a la primera obra refundida, anotada y continuada, o sea, ya complementada, ya enriquecida un poco hasta los años principios del siglo XX, por el connotado historiador guanajuatense, cronista de la Ciudad de México, Luis González Obregón. Él fue el primero que hace una refundición, una anotación y una continuación del México a través de los siglos, y que, repito, también fue editada por Vallesca y sucesores. Y también, curiosamente, otro autor llamado Benito Hinojosa, que no tenemos la menor idea de quién haya sido, saca una segunda versión de esta obra prácticamente refundida por Luis González Obregón. A lo largo del siglo XX, José C. Valadez, este gran historiador y sinaloense, publicó un compendio general en 3 volúmenes hacia 1975, que también fue publicado por la editorial del Valle de México. También aparece en el siglo XX un resumen integral. Aquí hay 2 versiones, un resumen integral hecho por el profesor Francisco Rofer, tampoco tengo noticias de quién haya sido, y otra por otro profesor desconocido, Florentino M. Tornes. Ambas fueron publicadas por la Compañía General de Ediciones en 1974. Repito, son compendios o resúmenes, ¿no? Mientras tanto, en forma paralela, distintas editoriales mexicanas habían o han continuado editando, ya sea en 5 volúmenes, los 5 volúmenes originales, o dividida en 10 volúmenes, cada parte o cada volumen se dividió en 2 partes para dar 10 tomos, el Néctar de los Siglos, y aquí es el caso, por ejemplo, de las editoriales Herrerías, de la editorial Grolier, de la editorial Océano y de la editorial Cumbre. Sobre todo esta editorial Cumbre es la que más le ha dado paso a nuevas ediciones de Néctar de los Siglos. Yo tengo, por ejemplo, la 17ª, que es de 1981, y que es la que ustedes pueden observar aquí en mi escritorio, ¿no? Ahí está el Néctar de los Siglos en 10 tomos, en la edición de Cumbres de 1981, ¿no? Bueno, repito, facsimilares, es decir, libros que siguen prácticamente, que copian prácticamente la primera, y nada más le cambian abajo la editorial, ya no es la editorial Vallesca, sino le ponen editorial Cumbres, o editorial Océano, o etcétera, etcétera. Ahora bien, de esta obra se han escrito muchas cosas, ¿no? Es una obra, es la obra más importante de la historiografía mexicana escrita en la segunda mitad del siglo XIX, y sin duda es un referente de cualquier trabajo historiográfico que se haya hecho o se haya escrito en el siglo
en el siglo XX, siglo XX, siglo XXI, ¿no? Es un libro indispensable. Si bien ahora sabemos de sus múltiples defectos, de sus limitaciones, ¿verdad? Y de sus carencias. Para referirme a él en concretamente, yo tengo que confesar que esta conferencia debió haber sido impartida por el historiador José Ortiz Monasterio, que es el historiador, el biógrafo de Vicente Ría Palacio y el historiador que más se ha dedicado a estudiar esta obra, digamos, esencial para el conocimiento de la historia mexicana, sobre todo del siglo XIX. Ya diremos por qué, ¿no? Entonces no está José Ortiz Monasterio, a mí me corresponde hablar de esta obra con un poco de osadía, pero lo hago con mucho gusto. Lo que sí importa para conocer la historia del libro, porque estamos hablando de un México a través de los libros, ¿verdad? Es que la historia de este libro se encuentra en buena parte recogida por las cartas que el propio José Ortiz Monasterio publicó en 1996 en la revista Secuencia del Instituto Mora. En el número 35 de mayo-agosto del 96, Ortiz Monasterio publica 25 cartas dirigidas al general Vicente Ría Palacio y a otros dos colaboradores de él, donde prácticamente uno puede espigar ahí la historia de cómo se va construyendo este libro, las dificultades, los costos que tuvieron que pasar, los apuros que tuvo que pasar Vallescá, Santiago Vallescá y el propio general Ría Palacio, que ya para entonces, al finalizar la obra, es el embajador de México en España, ¿no? Y es una muy buena guía para conocer los intríngulis de la edición Príncipe, la de 1884 y 1889. Después de conocer estas cartas, que ya veremos que tienen un impacto en algunos autores, es importante dar a conocer la noticia con la cual el prestigiado y liberal periódico El Siglo XIX dio a conocer entre el 19 y el 24 de julio de 1889, dando aviso ya al público, dando a conocer al público en general, que por fin había terminado El México a través de los siglos, que ya estaban a disposición los 5 volúmenes, ¿no? Empastados y que se pueden adquirir. Hay que recordar que El México a través de los siglos se hizo, como muchos libros de su época, como muchísimos libros de su época, se hizo a través del método de suscripciones. Es decir, no se edita, se hace, se imprime, se publica y a ver quién lo compra, ¿no? Sino que para asegurar los costos de la edición y su publicación, se hace primero un prospecto, ese prospecto se difunde ampliamente y empieza una campaña de suscripciones. Es decir, la gente compra la suscripción y conforme vaya con esa suscripción, va a ir recibiendo los folios o separatas, podremos llamarle así, los fascículos que se van a integrar y después van a empastar y van a dar paso a la publicación del tomo 1, del tomo 2, del tomo 3, 4 o 5, el que corresponda. Pero la obra fue saliendo por fascículos, ¿no? Y si al principio se contó con 7,000 suscripciones, pues ya estaba asegurado, digamos, el costo de la edición para el editor y para el impresor. Una cosa el editor y otra fue el impresor. Repetimos, Santiago Vallescá y Espasa, el impresor. Con el tiempo, y dado que tardó mucho en publicarse la obra, 5 años, ¿no? Debido finalmente a los retrasos de los autores, ¿no? Ya veremos quién principalmente, ¿no? Se retrasaron, no cumplieron con los plazos, pues la obra se fue retrasando y al final prácticamente acabó con 3,000 suscriptores. Es decir, hubo 4,000 personas que se dieron de baja o ya no siguieron continuando con la suscripción, aunque eventualmente habrán podido adquirir la obra ya terminada, eso no lo sabemos, pero sí cancelaron sus suscripciones. Hay que decir que esta obra de alguna manera tenía asegurada también su colocación en el medio mexicano, porque como lo dice el siglo XIX, pues la obra iba a ser dirigida también a los ayuntamientos y a las bibliotecas estatales. Es decir, había un comprador asegurado de alguna manera por parte del gobierno federal, de los gobiernos estatales o de los gobiernos municipales. Es decir, una obra que se quería que se colocara
para la lectura del gran público y no quedara nada más para la propiedad o posesión de unos cuantos interesados, sino que la obra se difundiera. Tenía este alcance, pues, de universalizar la historia de México. Es interesante leer la crónica del siglo XXI, porque nos da cuenta de cuáles fueron los intereses o la percepción del grupo liberal al salir el libro. Dice, estoy leyendo el siglo XIX, repito, correspondiente a julio de 1889. Una obra, dice, que es un monumento artístico por su edición, sin duda, sin duda. Y la primera en su género por su contenido. Aquí sería discutido, pero no hay duda que es un monumento artístico editorial. A los mejores literatos y a los que más se han distinguido como historiógrafos en las épocas que les tocará vivir, se ha encomendado esta obra. Dice, México carecía de una obra de esta especie, de una obra en la que se puede estudiar el progreso de nuestra patria, desde los tiempos prehistóricos hasta nuestros días. Una historia así no había sido escrita hasta ahora porque no merecen este nombre ni el libelo de Lucas Alamán, en el que se aprende a odiar a la patria, como dice un escritor, ni los 20 cansadísimos tomos del buen de Niceto de Zamacois, que todo lo que tienen de voluminosos, tienen también de parciales y faltos de criterio. Además, estas obras fueron dictadas obedeciendo a un espíritu conservador y retrógrado, y a ideas tan limitadas como mezquinas. Por el contrario, el México a través de los siglos está escrito desde un punto de vista esencialmente liberal y con un amplio criterio imparcial y justo. Inspirados sus autores en la buena fe y en la razón, partidarios ardientes de la libertad y del progreso, que son los verdaderos factores de la civilización, han presentado los acontecimientos de nuestra historia en el lugar que les correspondía, fundando sus juicios y apreciaciones en razonamientos y en documentos irrecusables, muchos de estos que hasta ahora permanecían en el polvo de nuestros archivos y que han dado a conocer por primera vez. En resumen, sigue diciendo el siglo XIX, México a través de los siglos viene a llenar un vacío en nuestra historia nacional y una necesidad que se hacía sentir. Es una obra digna de poseerse por todo buen mexicano, amante de su patria y de sus glorias. El artículo es más extenso porque va revisando las aportaciones de cada uno de los autores, pero creo que con esto se sintetiza muy bien la visión del periódico liberal siglo XIX respecto de una obra que se entendía primero como que venía a romper con la historiografía conservadora hasta entonces publicada, a la cual denostaba, yo digo injustamente, pero bueno, son las ideas de la época, ¿no? Y por otra parte, viene a subrayar el significado historiográfico de la obra dirigida por Riva Palacio. ¿Cuál es este contenido historiográfico? Es el método seguido. Aquí dice un libro escrito en el ámbito de la libertad y del progreso de la civilización, ¿verdad? Que son los verdaderos factores de nuestra historia, de nuestra civilización. ¿Qué quería decir con esto? El autor, Fernán, que es seguramente seudónimo, el autor de esta crónica, lo que quería decir es que ya no podía ser una historia religiosa ni una historia regida por Dios Supremo, sino realmente una historia regida por las leyes del progreso y de la libertad moderna y el progreso positivista de la época, las que habrían de explicar la historia de nuestro país. Con lo cual el elemento religioso, providencialista o cualquier otro elemento que no tuviera que ver con la libertad y con el progreso, no debía de servir para explicar a los mexicanos de entonces la historia de su país. Esto también implica un problema para el México de los siglos, al margen de que dejaba fuera una visión historiográfica que ya había servido para redactar libros importantes como los que me he referido. El México de los siglos es un libro que aparece, sin duda, en la época de esplendor del positivismo mexicano. No hay duda. 1884, 1889, el positivismo mexicano está, el heredero del
de la prédica de Augusto Comte en Francia y de Gabino Barreda en México, está realmente formando a los intelectuales mexicanos, de unos y otros, ¿no? Sobre todo en las escuelas oficiales, el método positivista, este método causalista que explica las cosas por sus causas y las explica viendo sus efectos y sus consecuencias, y que no mete ningún elemento metafísico ni filosófico en la historia, sino simplemente deja que los acontecimientos expliquen por sí mismos a la lectura o a la vista de las fuentes, ¿no? Es lo que está imperando. Y de ahí que el México a través de los siglos tenga el valor adicional de transcribir muchos documentos y muchas fuentes que de no haberlo hecho, quizás ahora ya no se conocieran. Pero tiene ese mérito de ir haciendo un esfuerzo por recoger, por recopilar las fuentes documentales. Sin embargo, los autores del México a través de los siglos, 6 autores que me he referido, ninguno es un ejemplo del positivismo mexicano. Es decir, no son expresiones del pensamiento positivista mexicano, sino son expresiones del liberalismo mexicano. En ese sentido, son más liberales que positivistas, con lo cual el liberalismo los lleva a tomar actitudes políticas, discursos eminentemente ideológicos que los apartan de esa neutralidad positivista que aparentaban exhibir. Es decir, hay una contradicción en ellos en cuanto a lo que son y lo que pretenden hacer. De ahí entonces que el México de los siglos tenga esta doble naturaleza. Es un libro efectivamente que exhibe el positivismo mexicano de alguna manera, pero también exhibe una historiografía comprometida con la ideología, con la ideología liberal y con ese liberalismo que también dio paso en su momento al periodo romántico de la cultura mexicana, que es prácticamente la segunda, de los años 30 a los años 80 del siglo XIX, y en el cual también los 6 autores están inmersos. Es decir, son autores que han peleado en las guerras de intervención o del Segundo Imperio, son autores comprometidos con el triunfo de la República, son autores cuyo credo es más romántico que positivista, y en ese sentido también tienen que exhibir en sus libros, en sus tomos, sobre todo en el tercero, en el cuarto y en el quinto, que son los referidos al siglo XIX, pues el romanticismo de la época, y con ello también pierden un poco de objetividad. O sea, es un libro que se debe leer en estas dos tensiones, la objetividad buscada por el positivismo y por otra parte la necesidad de establecer y consolidar el triunfo del Partido Liberal, del Legio Liberal, y sobre todo también de darle al país, al Estado, una historiografía propia. Se trata de unir a los mexicanos en torno a un discurso historiográfico. Es el propuesto esencial de México de los siglos. Para lo cual hay que reconocer que si bien son expresiones del liberalismo mexicano los 5 tomos, también hay que reconocer que en la obra de Vicente Riva Palacio, sobre todo en el segundo tomo dedicado al virreinato, y en general, creo que esa es la tónica general de los propósitos de Riva Palacio, cuando menos, hay un deseo de conciliar con la historia novohispana. Es decir, es un esfuerzo no de ver la historia prehispánica como lejana a la historia de México, tampoco ver al virreinato como una historia lejana a la historia de México, sino como partes esenciales de esa historia. Y en el caso concreto del virreinato, la mirada de Riva Palacio, que es un liberal radical y que tiene en su poder los papeles de la Inquisición, y que como novelista va a escribir unas novelas deliciosas, antiespañolas, y va a exhibir la Inquisición, y va a exhibir el despotismo de los españoles, etc. No obstante eso, a la hora de escribir su segundo tomo, el tomo del virreinato, mantiene una ponderación y sobre todo subraya el valor del virreinato en la construcción del Estado mexicano o de la nación mexicana como entonces entendía. Y esto yo creo que es lo primero que habría que, no lo primero, sino lo siguiente que hay que subrayar. México a través de los siglos es labor del Estado mexicano. Así como el Estado mexicano
buscó uniformar al país, unir al país con una lengua, con una creencia, el liberalismo, con un mismo derecho, un derecho que rompiera con el derecho colonial o con el derecho novohispano, así como hay un deseo de unificar ante unos héroes, ante unos mitos, ante un discurso a los mexicanos. El Estado liberal se enfrenta con la necesidad de darle una historia a los mexicanos. No se ha cumplido ni siquiera un siglo de historia mexicana, si contamos en cuenta que esta se consumió en 1800, la independencia se consumió en 1821. Vamos todavía a los 60, 70 años de la independencia, pero ya el Estado mexicano desea que los mexicanos cuenten con una historia bien escrita, una historia no necesariamente erudita, aunque hay mucha erudición en el de los siglos, pero una historia que pueda ser legible. De ahí la necesidad de contar con literatos historiadores o historiadores literatos. Y eso es lo que se exhibe del México México a través de los siglos. Un libro bien escrito, un libro magníficamente redactado que se lee pues prácticamente fácil, ¿no? Es un libro denso porque son 5 tomos, no es un manual ni es un resumen, pero sí es un libro que se puede leer muy fácilmente porque está escrito con magníficas plumas. Pero ojo, lo que hay detrás es la irrupción de este gran personaje político del siglo XIX en todo el mundo occidental, que es el Estado moderno. El Estado moderno que es, ante todo, un fenómeno de expropiación cultural. Es decir, un Estado que quiere expropiar todo, la historia, la religión, la ley, la economía. Es decir, un Estado que quiere fortalecerse frente a otros estados. En el siglo XVIII, que es el siglo de la conformación de los elementos que van a dirigirse a la construcción del Estado moderno, todavía no está tan definido este carácter, digámosle, expropiatorio del Estado moderno, que consiste en consolidarse como un único poder sobre un solo territorio y un poder soberano. Bueno, ese poder soberano debe estar aglutinado, debe estar homogeneizado, debe estar unido, no como ahora que vemos al Estado, hoy planteamos la posibilidad del Estado como una situación política estable formada por diversidades culturales, por diversidades de pensamiento en torno a ciertos principios en los cuales todos estamos de acuerdo. En aquel momento, el Estado decimonónico, y lo mismo ocurre en todo país europeo y latinoamericano y también los Estados Unidos, el Estado seguía por un solo discurso. Y ese discurso es el que se debe de explicar, se debe de difundir, se debe de aprender por los jóvenes estudiantes, por los niños. Es decir, hay que contar con una historia, los títulos de los libros dicen muy claro, una historia patria, una historia patria. Nadie piensa en las historias matrias que en el siglo XX va a descubrir nuestro queridísimo maestro don Luis González y González. No, se piensa en la historia patria. Y lo que está haciendo precisamente el México a través de los siglos es darle al Estado mexicano triunfante de los conservadores, de los monarquistas, un Estado republicano, federal, si bien ya está vislumbrando las primeras raíces de un régimen dictatorial en la persona de Porfirio Díaz, le está dando pues el discurso historiográfico que se debe de enseñar y mantener. Ojo, esto es importante. Los autores del México a través de los siglos, y no solamente ellos, sino sus sucesores en la construcción de una historia oficial, prescindieron de algo muy elemental, muy obvio que hoy los historiadores nos damos cuenta, que en la historia nada está escrito totalmente y definitivamente, que la historia también es un objeto que va cambiando, que se va modificando conforme métodos, nuevas fuentes, nuevas interpretaciones, nuevas miradas. Hoy la historia mexicana, y creo que todas las historias que se precian de ser historias adultas e historias profesionales, son historias que están sujetas a un constante, si no constante, pero sí un permanente sistema de revisión, ¿no? Los temas, las propias biografías, ¿no? Las obras pasadas, son sujetas a una revisión para ver cuáles fueron sus límites
y qué más se puede ir enriqueciendo las miradas de las nuevas generaciones sobre nuestro pasado. Bueno, esto es lo que no hay en México a través de los siglos. En México a través de los siglos y después en la obra que va a continuar Justo Sierra en México, su evolución social, ¿no? Que digamos, de las dos grandes obras del liberalismo donde se condensa esta visión historiográfica pétrea, ¿no? De nuestro país, lo que hay es, ya llegamos, esta es la historia, apréndanla, predíquenla, difúndanla, ya no hay nada que hacer. Así fue y así se escribió. De ahí que el México de los siglos, si bien es una obra muy valiosa, también se puede calificar como una de las responsables de esta concepción de la historia mexicana que no cambia, sino que ya está y que se va a meter en los libros de texto obligatorios de las escuelas mexicanas durante el siglo XX, sobre todo bajo el priismo, ¿no? Es la historia de México y la historia no cambia, porque así me la enseñaron mis maestros en la primaria, que a su vez ellos leyeron y abrevaron en Justo Sierra y en México a través de los siglos y en otros autores acordes con el régimen liberal. Y ahí es donde yo me refería a que el subtítulo de México de los siglos no acaba de ser completado, porque no hay una historia cultural, no hay una historia artística realmente, no hay una historia religiosa. ¿Por qué? Porque ya no era necesario. La historia religiosa era importante para la época colonial. Ahí se explica. Pero ya a partir de la independencia, los mexicanos ya no creen en esas cosas. La historia religiosa no hay que hacerla. Por lo tanto, la historia religiosa no cabe en una historia de México, ¿no? Y por eso la historia religiosa está ausente. Y si está presente es para acabarla. Es decir, es para terminarla. Es como el enemigo que había que terminar y se terminó el Cerro de las Campanas, con lo cual pues ya esa historia podemos prescindir, ya es historia, ya no es realidad, ya no es presente, por lo mismo podemos obviarla. Y así ocurre con muchas otras historias que evidentemente no se encuentran en el México de los siglos. Concretamente me refiero a la historia de los pueblos indígenas. No, para nada, porque es lo que se trataba también de así como se crea un solo derecho, una historia, una política, una ideología, pues una raza, y allí está don Vicente Riva Palacio, que es un mestizo total, tiene toda la raíz indígena y la sangre negra que deriva de Vicente Guerrero. Ahí está Vicente Guerrero, ahí está Vicente Riva Palacio, haciendo toda una apología y toda una explicación de lo necesario que es el mestizaje, ¿no? Una sociedad basada en el mestizaje, la unión de los contrarios, la defenestración de una historia nada más prehispánica, la defenestración también de una historia hispanista como la de Lucas Alamán, y hay que dar paso a una historia de los mexicanos, entendiendo a los mexicanos como los mestizos, como la fusión también de las razas. Entonces es el programa que también está ya a finales del siglo XIX en esos intelectuales y como ustedes saben perfectamente va a ser explorado por los intelectuales de la Revolución Mexicana, cuando menos hasta los años 40 del siglo XX, ¿no? La idea del mestizaje como sinónimo de mexicanidad. Y en ese sentido, pues la historia indígena se reduce a lo que escribió Chavero. Decía, ya eso que ya pasó, antigüedades, ahí quedan unas pirámides, unas estelas, unos monumentos, una piedra del sol, muy interesante, pero ya pasó, eso ya terminó. La presencia del indígena no se entiende como participante de una historia mexicana, ni en el virreinato, donde todavía aparece con mayor presencia, obviamente en el proceso de evangelización, pero en el siglo XIX, pues desaparece totalmente, ¿no? Es un Estado mexicano, pues, que tiene muy claro su discurso y tiene muy claro, bueno, nosotros vemos muy claro sus carencias y sus errores, ¿no? Bueno, el México de París ya terminando, tenemos una hora nada más y quiero dar paso a algunas preguntas. Quisiera yo también referirme, aunque sea de forma muy breve, a lo que han escrito otros autores de este libro. Prácticamente todos los historiadores mexicanos de gran envergadura, los grandes historiadores mexicanos del siglo XX, no han podido prescindir ni de consultar a través de los siglos, ni de referirse a México a través de los siglos. Me refiero concretamente, y así los jerarquizo yo, no porque hayan aparecido en ese orden en el tiempo, sino porque considero que sus opiniones son las más valiosas, son desde luego José Ortiz Monasterio, que recomiendo sus libros, hay que buscarlos, están ya un poco agotados, sobre Vicente Riva Palacio, editado por el Fondo de Cultura Económica, pero me quiero referir a la opinión
de don Enrique Florescano, también querido historiador, uno de los grandes historiadores mexicanos del siglo XX, ¿no? Donde él enfatiza esta necesidad, esta preocupación de México a través de los siglos por dar paso a la identidad nacional, para forjar la identidad nacional. Es decir, lenguaje, idioma, educación, hacienda, justicia, todo debe de conducir a darle a los mexicanos una identidad cultural, ¿verdad? Donde todos comulguemos. Esto no es propio de los mexicanos, repito, este es el modelo europeo de la época. Todos están haciendo historia para formar la nación, justificar la nación y buscar la identidad nacional, sea francesa, italiana, alemana, británica. Es lo propio del siglo XIX y en ese sentido, México de los siglos no se separa del modelo europeo. Para Florescano, 3 son los aciertos de esta obra. Primero, integrar los 2 periodos, el prehispánico y el novohispánico, ¿no? Segundo, considerar la idea del progreso dentro del proceso evolutivo. Es decir, México a través de los siglos, como quien dice, los siglos van a continuar y México va a continuar en esos siglos. Hay una idea de progreso, ¿no? Un progreso que va de lo peor a lo mejor, siguiendo la teoría de los 3 estados de Augusto Comte. Tercero, la síntesis magnífica que hace con un lenguaje muy atractivo y con unas ilustraciones magníficas. Magníficas, es una obra magníficamente ilustrada, ya lo he dicho, y eso le da un plus a una historiografía que hasta entonces pues contaba muy poco con la imagen y que desde entonces en adelante pues va a ser obligatorio el uso de la imagen a los historiadores. Equilibrio y mesura dice lo que opina Florescano acerca de este libro, y porque el equilibrio está dado porque si bien afinca el Estado Nacional sobre los valores liberales y patrióticos, por otra parte hace suyo la historiografía y la erudición conservadora, ¿no? Un poquito en esta línea de liberales conservadores que después va a defender Justo Sierra ya en la dictadura durante el porfiriato, ya se está encaminando el México a través de los siglos. Aquí hace referencia Florescano a que la obra fue encargada por el presidente Manuel González al general Vicente Rivera Palacio, y también hace referencia a través de la lectura de las cartas a las que me he referido, José Ortiz Monasterio, a que el más reacio y el que más trabajo costó para que trabajara su tomo fue don José María Vigil. José María Vigil, que tenía mucha fama, y quizás en esa fama que quiso descansar, llegó incluso a cobrar 2 veces por el mismo trabajo. Esto lo exhiben las cartas de Vallescar y a Palacio, haciéndose una argumentación ahí media falaz. José María Vigil no solamente retrasó mucho el último tomo, sino que también pues llegó a cobrar 2 veces por el mismo trabajo. Y también sale la crítica a Alfredo Chavero, porque sí, efectivamente, hoy de los 5 libros que tenemos, que consta del México de los siglos, prácticamente uno ya no es posible de ser leído, ya no se sostiene, no se sustenta. Es decir, si ya en su época fue objeto de muchas críticas, ¿no? Bueno, ahora, pues cuanto más que el conocimiento de la historia prehispánica mexicana ha avanzado enormemente, que es el tomo primero, pues el tomo prehispánico, la época prehispánica. Bueno, ahí hay que reconocerlo. Alfredo Chavero acudió mucho a la imaginación, y empezó a crear teorías y todo. ¿Por qué? Pues porque los resultados de la investigación arqueológica no daban para más, o se basó en muchas opiniones de historiadores del pasado indígena de la época de la colonia, con lo cual pues, ya no se sostienen, como él mismo le metió de su cosecha una serie de interpretaciones que tampoco se sostienen. Con lo cual el tomo primero, el México de los siglos, pues queda como eso, como una antiguaya que a ver quién tiene la paciencia de leer, pero ya no con ánimo mucho de aprender, sino con el ánimo de conocer cómo se concibió la historia prehispánica al finalizar el siglo XIX mexicano, ¿no? En la opinión de Edmundo Gorman encontramos lo siguiente: una de las obras más notables
de la historiografía mexicana. Y dice O'Gorman que encuentra en este libro un intento de síntesis o conciliación entre los extremos del dilema planteado por las dos posturas tradicionales, liberal indigenista versus conservadora hispanista. David Brading, un historiador inglés que acaba de morir, también especialista en historia de América Latina y un gran mexicanista, destaca el afán pro mestizaje al cual ya me había referido del general Riva Palacio. Y dice Brading, no solo los hechos y los acontecimientos, sino la idea de evolución social está presente en México a través de los siglos, como están presentes su concepción de la raza, de los pueblos y del hombre mismo, ¿no? Ortiz Monasterio, desde luego, destaca el papel moralizante de la historia y la misión didáctica del historiador, que están sin duda presentes en México de los siglos. Los autores de esta obra escribieron con un afán moralizante. La moralidad católica había declinado, había ahora que predicar la moralidad liberal, la moralidad del patriota, del ciudadano, y también había que contar con una función didáctica de la historia, y para esto se hace este libro, para que los mexicanos conozcan, aprendan su historia. Y ahí repito la bondad del lenguaje utilizado. Bueno, ya no me voy a referir a otros autores que han escrito, Alfredo Ávila, el padre Javier Cacho, otros historiadores como Luis González Obregón, en fin, que han escrito todos más o menos, abundante o en menos cantidad, opiniones muy versadas sobre este libro, colegas, que, repito, y con esto concluyo, viene a significar para la historiografía mexicana un hito, un parteaguas, porque a partir de ahí, y con el triunfo del Partido Liberal después de la República Restaurada, se da los comienzos de lo que hoy podríamos llamarle una historia oficial u oficialista. Una historia, como diría Luis González y González, una historia de piedra, de bronce más que de piedra, una historia de bronce donde los mexicanos puedan encontrar personajes y hechos dignos de elogio, admiración y de ejemplo, ¿no? Una historia que debe fortalecer al Estado y a los mexicanos, dándoles una confianza de su grandeza, de su originalidad y de sus luchas, luchas dirigidas siempre hacia el progreso y hacia lo mejor. Es decir, en esta historia condensada en estos 5 tomas, no hay lugar para las pausas, no hay lugar para las derrotas definitivas, no hay lugar para los fracasos totales, sino siempre encima de esas luchas, de esas penas, de esas penurias, de esas invasiones, de esas guerras, de esos malestares, México está llamado a surgir, a revivir, a triunfar en una idea de progreso siempre inatacable, siempre indudable, porque así es la marcha de los pueblos, ¿no? Y si a esto le añadimos un discurso romántico que inflama al lector cuando lee sus páginas, estamos muy conscientes del éxito rotundo que significó en su época y ha significado a lo largo de todo el siglo XX y principios del siglo XXI esta obra clásica, y ese es el adjetivo con el cual quiero terminar, este libro clásico de la historiografía mexicana. Pues muchas gracias y quedo a sus órdenes en unos 6 minutos que nos quedan por aquí. Al contrario, muchas gracias, doctor. De verdad ha sido un recorrido muy interesante por una obra fundamental que, como usted dice, muchos la utilizamos desde la primaria como enciclopedia y ya después se le dio el valor histórico que merecía. Hay algunas preguntas. La primera es de Jorge, que le dice: si esta obra tiene un cierto tinte de parcialidad al ser más bien un panfleto más de los liberales, ¿cuál sería al día de hoy el valor y el peso que podemos darle a esta obra para seguir cuidando, estudiando y conservando la lectura de este libro? No, yo no lo llamaría panfleto, panfleto fue lo que le dijo Fernán a la obra de Lucas Alamán. Para mí no es un panfleto, es una obra señera de la historiografía mexicana
construida con muchas limitaciones, y con las limitaciones que he dicho, y con los propósitos que he dicho. Una vez que se detectan estas limitaciones, Jorge, y este encuadramiento espacial y temporal, ¿no? Su momento, su época, y estas carencias, ¿no? Se puede utilizar perfectamente para conocer la historia de México de los periodos que utilizan. Es decir, el hecho de que sea una visión liberal de la historia no la descalifica del todo, no la hace ser un mero discurso liberal, sino que es un trabajo hecho con método histórico riguroso. Repito, hay muchos documentos que están ahí rescatados, ¿no? Todo lo que hizo Riva Palacio en el tomo segundo, por ejemplo, yo que me dedico a la consumación de la independencia, al proyecto Iturbide, ahí encuentro muchos documentos o muchas ideas y visiones con las cuales puedo estar o no de acuerdo, pero que me han sido necesarias. Es decir, pensar que un historiador mexicano hoy, en el tema que trate, no se refiera de alguna manera a lo que en 1884-89 escribieron los autores del México a través de los siglos, es como mostrar una ignorancia injustificable. Es decir, hay que partir de ahí, como hay que partir de Alamán, de Álvarez, de Zamacois, para después ya en un ejercicio del trabajo historiográfico riguroso, someterlos a la crítica, ¿no? Y utilizar lo que sea útil, lo que sea fundado, ahora sí que totalmente fundado y respaldado por el trabajo historiográfico, y dejar a un lado aquello que ya no se puede sostener porque la historiografía mexicana ha avanzado mucho. Es decir, hay que ser lo suficientemente generoso y humilde como para darle el mérito que tiene la obra también, y también para reconocernos como herederos de un trabajo preliminar de síntesis sobre el Estado de México que mucho ha ayudado. Hoy, por ejemplo, montamos con las grandes historias de México que publicó Salvat en los años 70, los 10 tomos, luego publicó también Planeta con el Instituto Nacional de Antropología e Historia, una nueva historia general de México de 5 grandes volúmenes. Es decir, en cada momento es conveniente que un país, una cultura, una nación hagan este tipo de esfuerzo de síntesis para que se recojan lo mejor de la historiografía escrita hasta el momento. En ese sentido, yo creo que tiene un valor indiscutible a través de los siglos, ¿no? Y no todo lo que está ahí no se puede prescindir, desde luego que no, ¿no? Independiente de su contenido o sus limitaciones. Perfecto, muchas gracias. Durruti pregunta, ¿qué nos puede comentar de la representación de la historia de la ciencia en México a través de los siglos? Toda vez que Riva Palacio auspició el establecimiento de los observatorios astronómicos y meteorológicos, tanto los nacionales como en algunos estados. Pues sí, ahí es donde realmente exhibe sus mayores carencias el México a través de los siglos. Si bien para la parte colonial, Riva Palacio habla de que se fundó la Academia de Bellas Artes y el Colegio de Ingeniería y el Jardín Botánico y todas estas cosas, obras de la Ilustración mexicana, realmente no es una historia cultural la de México a través de los siglos, no es una historia cultural, y menos una historia científica, ¿no? Cuando se examina al imperio, pues desde luego el imperio de Maximiliano me refiero, pues prácticamente no hay ninguna noticia, ninguna referencia a la labor cultural que significó el Segundo Imperio Mexicano. Y concretamente también en estas materias de ciencia, ¿no? Que son más que evidentes. Es decir, les está ganando lo que a todo mundo le estaba ganando en el siglo XIX, la historia política, porque es la historia del Estado. Y lo que hay es que fortalecer al Estado, no la cultura. Ya será el siglo XX y bien avanzado el que comience a hacer en serio una historia de la ciencia en México, como la que magníficamente en su momento dirigió Elías Trabulce y publicó el CONACYT, y otros autores, no solamente me refiero a él, ¿no? Muchos autores ya se han dedicado a la historia científica, pero todos estos temas, como muchos temas, están ajenos a los intereses de los autores literatos del México a través de los siglos. Perfecto, doctor. Un último, bueno, hay algunas felicitaciones y agradecimientos por su conferencia. Adriana dice, buenas tardes, doctor. Una pregunta, ¿qué piensa de que en medios de difusión, como en la televisión, hay mucha difusión de los pueblos indígenas y se refieren a ellos como pueblos étnicos y no como mexicanos? A ver, los medios de comunicación yo los cuestiono mucho. ¿Qué quiere que le diga? O sea, no es
no son mis favoritos para mi trabajo historiográfico, ¿no? Y sus opiniones me son bastante, no digo que no interesantes porque tienen un gran impacto, o sea, eso es lo malo, que tienen un gran impacto, entonces nos deberían de preocupar más, y yo confieso mi distanciamiento respecto de ellos. Pero primero, bueno, como historiador, relativizar sus criterios, cuestionarlos, ¿no? No son obra de historiadores. El discurso que elaboran los medios de comunicación masivos, televisión y muchas de las redes, no son obras de historiadores. Son obras, quién sabe de quién, ¿no? O gente que cree que sabe historia y se le ocurre difundir cosas, ¿no? Entonces habría que matizar. Ya concretamente sobre si los pueblos indígenas son mexicanos, evidentemente son mexicanos. La mexicanidad es un proceso que se ha construido necesariamente con la protección indígena. Es imposible prescindir, ¿no? Imposible, ¿no? Entonces, México como cultura, como Estado, como nación, como ente, como identidad, pues está forjado con los indígenas del pasado, esos que estudió Chavero, pero también con los pueblos indígenas del presente, de hoy, con sus lenguas, con sus costumbres, con su percepción de la vida, con su aportación económica, con su trabajo, con su percepción estética. Pues eso es. Acabamos de pasar el 1 de noviembre, el 2 de noviembre, Día de Muertos. Yo le platicaba a mis hijos, sí, mucho Halloween, pero fíjense qué capacidad tiene la cultura mexicana para conformar, aglutinar, ¿no? De crear con elementos que vienen de muchos lados y dar un fruto original, ¿no? O sea, sí, ya están los Días de Muertos que vienen de los pueblos prehispánicos, cristianizados con el cristianismo de la época colonial y del siglo XIX. Es un referente el cristianismo. Pero ahora viene, si ustedes quieren, Hollywood o el 007 y viene la calabaza del Halloween y la brujita del Halloween. ¿Y qué hacemos con todo eso? Hacemos unos magníficos escenarios culturales los días 31, 1 y 2 de noviembre, 31 de octubre, 1 y 2 de noviembre, en las plazas públicas donde uno dice, ah, caray, estoy ante una sociedad viva, creativa, que lo que aporta lo chupa, como que lo sume, lo subsume y empieza a crear algo diferente y nuevo. O sea, aquí en México, si me quieren decir, el Halloween valió gorro, o como dicen los muchos, valió madres, ¿no? Valió completamente. Sí, ¿por qué? Porque la fuerza de la cultura mexicana llega, se apropia, lo absorbe, lo asume y lo transforma en otra cosa. Entonces yo creo que es absurdo que cualquiera que pretenda explicar la mexicanidad sin la aportación de los elementos de los pueblos originales, los pueblos indígenas mexicanos, verdaderamente está completamente equivocado, absolutamente equivocado. Bueno, doctor, pues no nos queda más que agradecer su participación, como siempre exitosa y como siempre muy valiosa. Le reitero el agradecimiento del doctor Manuel Ramos Medina y a todas las personas que nos acompañaron el día de hoy. Igualmente un agradecimiento y pues hasta la próxima semana. Ojalá también nos pueda acompañar en la conferencia que viene. Muchas gracias, doctor Jaime Pues del gracias Arenal. a ustedes y muchas gracias a todos por sus preguntas y su atención. Muy amables. Gracias. Que tengan buena tarde. Hasta la próxima.